Antes de que existiera la belleza de las galaxias, existió el caos. No había estrellas, no había luz, no había tiempo tal como lo entendemos. Lo que llamamos nacimiento del universo no fue una explosión ordenada, sino una liberación violenta de energía pura, tan extrema que desafía cualquier intento humano de descripción. La NASA lo define como una expansión del espacio mismo, no una explosión convencional. El Big Bang no estalló en el espacio, él creó el espacio. En 1927, el sacerdote y físico belga Georges Lemaître propuso una idea revolucionaria: todo el universo surgió de un átomo primigenio, una semilla cósmica infinitamente densa. 2 años después, Edwin Hubble, utilizando el telescopio del observatorio del Monte Wilson en California, observó que las galaxias se alejaban unas de otras. Su descubrimiento en 1929 fue la primera confirmación empírica de que el universo no era estático. Se expandía. NASA y ESA, utilizando los telescopios Hubble 1990 y James Webb 2021, observarían décadas más tarde el eco de ese nacimiento, una radiación de fondo de microondas, un susurro fósil del origen, captado por primera vez en 1965 por Arno Penzias y Robert Wilson. Sin embargo, lo más importante no fue la luz que quedó, sino la violencia necesaria para que esa luz pudiera existir. Para que algo nazca en el universo, primero algo debe romperse. Los físicos teóricos como Roger Penrose y Stephen Hawking han demostrado matemáticamente que el universo primitivo estaba en un estado de densidad infinita, una singularidad. A temperaturas superiores a los 10 elevado a 32 Kelvin, las leyes de la física colapsan. No había átomos, solo energía pura en forma de partículas subatómicas salvajes, quarks, gluones, leptones danzando en una sopa primordial. Era el caos absoluto, y de ese caos surgiría el orden. Mientras la expansión continuaba, una fracción de segundo después del Big Bang, apenas 10 acento circunflejo, 43 segundos, lo que llamamos el tiempo de Planck, el universo era tan pequeño como un protón. Pero la energía comprimida en ese punto equivalía a todo lo que hoy existe, 2 billones de galaxias, cada una con cientos de miles de millones de estrellas. NASA lo describe así: el universo no surgió suavemente, nació en una violencia energética que ninguna mente humana puede imaginar. Cada estrella que hoy vemos, cada planeta, cada rayo de luz, cada átomo en nuestros cuerpos es el resultado directo de ese desorden primitivo. El universo no brotó en equilibrio, lo conquistó. Y aquí surge una de las verdades más profundas de la cosmología. Sin destrucción, no hay creación. Sin caos, no hay estructura. Sin muerte estelar, no hay vida. Mucho antes de que existieran palabras como vida, galaxia o tiempo, el universo necesitó romperse a sí mismo para volverse real. La expansión creó espacio, pero fueron las fuerzas de destrucción las que tallaron la estructura del cosmos. La fuerza nuclear fuerte luchaba contra la disolución, intentando unir quarks para formar protones. La fuerza nuclear débil permitía la desintegración y el cambio. La gravedad, aún en su forma embrionaria, comenzaba a atraer materia, preparando el escenario para futuras colisiones. Todo lo que hoy entendemos como armonía cósmica nació de fuerzas opuestas en combate constante. Mientras el universo seguía expandiéndose, llegó un momento clave llamado recombination, aproximadamente 380.000 años después del Big Bang. Hasta entonces, los electrones libres chocaban continuamente con los fotones, impidiendo que la luz viajara libremente. El universo era opaco, una nube espesa de partículas furiosas.
Luego, en una transición dramática, el caos se enfrió lo suficiente como para que los electrones se unieran a los protones, formando los primeros átomos de hidrógeno y helio. Cuando eso sucedió, la luz fue liberada y el universo por fin respiró. Esa luz aún viaja. NASA la llama CMB, Cosmic Microwave Background, el fondo cósmico de microondas. Es el eco más antiguo del universo, una huella luminosa de su violento nacimiento. Pero incluso en ese momento de aparente paz, la destrucción seguía siendo crucial. Sin las futuras muertes de estrellas, no existirían los elementos pesados como el carbono, el oxígeno o el hierro, esenciales para la vida. Carl Sagan lo resumió con una frase inmortal. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha, estamos hechos de polvo de estrellas. Lo que casi nadie recuerda es que para que ese polvo existiera, estrellas tuvieron que morir en explosiones colosales llamadas supernovas. Las primeras estrellas del universo, las estrellas de población 3, se formaron unos 200 millones de años después del Big Bang. Eran gigantes, de 300 a 500 veces la masa del Sol, ardían con furia incontrolable y morían jóvenes en apenas unos millones de años. En su muerte, sembraron el universo con los ingredientes de la creación. NASA lo registra con precisión científica. Las primeras estrellas fueron arquitectas y asesinas. Dieron forma, pero destruyeron para hacerlo. Lo que hoy llamamos galaxias, planetas, vida misma, es el resultado de una cadena de destrucciones cósmicas. El universo necesitó quemarse, colisionar, implosionar, para fabricar los elementos que un día formarían océanos, montañas y corazones humanos. El origen no fue un acto de paz. Fue un acto de ruptura. Y esa es la paradoja central del cosmos. Todo lo hermoso que vemos nació de algo que tuvo que morir. Las primeras estrellas no se parecían en nada a las que conocemos hoy. Eran cuerpos colosales, nacidos en un universo aún joven, formado casi exclusivamente por hidrógeno y helio. A estas estrellas se las denomina población 3. No contenían metales ni elementos pesados, porque esos elementos aún no existían. Cada gramo de hierro, carbono u oxígeno presente hoy en un cuerpo humano o en un planeta rocoso fue fabricado dentro de estrellas que ya no existen. Ese proceso de creación a partir de destrucción no es una metáfora poética, es un mecanismo astrofísico documentado por observatorios como Hubble, James Webb y misiones de espectroscopía de NASA y ESA. Estas estrellas primitivas ardían a temperaturas extremas, fusionando núcleos de hidrógeno a helio mediante el proceso de fusión nuclear. Sin embargo, cuando agotaban su combustible, su estructura interna se volvía inestable. La gravedad, que antes era contrarrestada por la presión generada por la fusión, recuperaba su dominio. Entonces comenzaba el colapso. En ese instante, una estrella de cientos de masas solares entraba en una fase terminal conocida como supernova-hipernova, un evento tan energético que puede liberar más energía en unos segundos que la producida por todas las estrellas de una galaxia entera. En 1987, la supernova SN 1987A fue registrada por telescopios terrestres y posteriormente estudiada por el Observatorio Espacial Hubble. Sus restos aún son observados, expandiéndose como una nube caliente de elementos recién forjados. Análisis espectrales confirmaron la presencia de carbono, oxígeno, silicio y hierro, elementos que no existían antes de la vida de la estrella. La explosión los expulsó al espacio interestelar, enriqueciendo nubes de gas que, millones de años después, se condensarían para dar origen a nuevas estrellas y planetas.
El astrofísico Subrahmanyan Chandrasekhar, en 1930, estableció el límite que lleva su nombre: una estrella con masa superior a 1.4 veces la del Sol no puede morir tranquilamente. Esa masa crítica determina su destino. Por debajo de ese umbral, una estrella se apaga como una enana blanca. Por encima, está condenada a una muerte violenta. Esa ley física marca un punto de no retorno. Para que existan mundos rocosos como la Tierra, la naturaleza exige la destrucción de estrellas masivas. Observaciones modernas del telescopio espacial James Webb han permitido ver galaxias extremadamente jóvenes, formadas apenas 300 millones de años después del Big Bang, donde ya se detectan elementos pesados. Eso significa que las primeras generaciones de estrellas debieron formarse, vivir y morir en tiempos cósmicamente breves. No hubo pausa entre creación y destrucción, fue un ciclo continuo, rápido y necesario. La destrucción estelar no fue una tragedia cósmica, fue el mecanismo por el cual el universo adquirió complejidad química. Si una estrella masiva no explota, no puede liberar los elementos fabricados en su núcleo. El hierro que circula en la sangre humana, el calcio en los huesos, el oxígeno que respiramos, se originaron bajo presiones que aplastan átomos y temperaturas que superan los 100 millones de grados Kelvin. Tal entorno solo existe en corazones estelares al borde del colapso. Las explosiones no destruyen la creación, la activan. El Observatorio Chandra de Rayos X ha estudiado remanentes como Cassiopea A, una supernova que explotó hace unos 320 años desde la perspectiva terrestre. Las imágenes de rayos X revelan estructuras ricas en elementos pesados, dispersándose por el espacio como una nube que, con el tiempo, se mezclará con gas interestelar. Esos restos son semillas. Cada fragmento de una supernova se convierte en parte de nuevas regiones de formación estelar. Cuando la NASA estudia regiones como la nebulosa de Orión, detecta la misma firma química, polvo de estrellas muertas reorganizado para futuras generaciones de sistemas estelares. En 2017, la colisión de dos estrellas de neutrones fue registrada por detectores de ondas gravitacionales como LIGO y Virgo, confirmando una teoría vieja: la muerte extrema también produce oro, platino y otros elementos pesados a través del proceso R, proceso rápido de captura de neutrones. Es decir, incluso objetos tan lejanos como nuestras joyas o circuitos tecnológicos contienen fragmentos de cataclismos estelares. La realidad confirma una ley cósmica silenciosa: la destrucción no es un incidente aislado, es la fábrica de la materia compleja. La Vía Láctea, nuestra galaxia, contiene miles de millones de estrellas, pero no todas están destinadas a un final violento. Las que sí lo están dejan una huella medible. Cada supernova, analizada por NASA y ESA mediante espectroscopía, revela trazas de magnesio, níquel, titanio. Esos restos no se pierden. Viajan. Se unen a otras nubes moleculares. Estas nubes, bajo la presión de la gravedad, colapsan y dan origen a nuevas estrellas y planetas. Este ciclo se ha repetido durante más de 13.000 millones de años. Sin este mecanismo de destrucción y posterior reciclaje, el universo sería muy diferente. Habría luz, pero no habría diversidad química. Existirían estrellas, pero no planetas rocosos. Sería un universo brillante y vacío, sin escenarios para la vida. La destrucción estelar no solo es inevitable, es funcional. No es un accidente, es una etapa crítica del diseño cósmico. De esta forma, las primeras estrellas no fueron solo fuentes de luz. Fueron los primeros agentes de transformación.
su breve existencia y su muerte violenta prepararon todo lo que vendría después. El universo no necesita solo expandirse, necesita reconfigurarse constantemente. Esa reconfiguración es el acto de destrucción que habilita nuevos estados de existencia. Las estrellas murieron y la tabla periódica nació. Sin esas muertes, una frase como planeta habitable no tendría sentido. Cuando la NASA anuncia la detección de exoplanetas en zonas habitables alrededor de estrellas como Kepler 452 o TRAPPIST-1, esos planetas existen gracias a materiales expulsados por estrellas que colapsaron miles de millones de años antes. La vida, en cualquier forma, depende de esos restos. La creación, en el universo, no surge desde el vacío absoluto, sino desde los residuos de algo anterior. La destrucción inicial de las estrellas primordiales no fue un final, fue una transferencia. El universo no elimina, transforma. Cada cataclismo registrado por telescopios no es solo una señal de muerte, sino un anuncio de futuras posibilidades. Esa es la dinámica fundamental que define nuestro origen. La humanidad no desciende de una sola línea de creación, sino de una serie de destrucciones perfectamente medidas por las leyes naturales. Las galaxias, aunque parecen islas tranquilas de luz flotando en un océano oscuro, son en realidad escenarios de conflictos permanentes. Cada una contiene miles de millones de estrellas, pero también enormes cantidades de gas interestelar, materia oscura y energía gravitacional en tensión constante. Cuando dos galaxias se acercan, no lo hacen con delicadeza. Son atraídas por la gravedad de manera inevitable y, cuando finalmente colisionan, se desencadena un proceso que redefine por completo su estructura interna. La NASA y la Agencia Espacial Europea, ESA, mediante imágenes captadas por el Telescopio Espacial Hubble y, más recientemente, por el James Webb, han documentado múltiples colisiones galácticas en desarrollo. Una de las más estudiadas es el sistema conocido como las antenas, una colisión entre dos galaxias espirales situada a unos 60 millones de años luz en la constelación de Corvus. Las imágenes muestran brazos espirales distorsionados, cúmulos estelares recién nacidos y extensas nubes de gas expulsadas como resultado directo del choque gravitacional. En una colisión galáctica, las estrellas rara vez chocan entre sí directamente, ya que el espacio entre ellas es enorme. Sin embargo, el gas y el polvo se interactúan violentamente, generando ondas de choque que comprimen el material interestelar, activando regiones masivas de formación estelar. Las observaciones espectroscópicas revelan regiones con tasas de nacimiento estelar 1000 veces superiores a las de una galaxia normal. Este fenómeno es conocido como starburst o estallido estelar. La destrucción de las estructuras originales da lugar a una producción acelerada de nuevas estrellas, un acto de creación que solo es posible gracias a una colisión previa. El astrónomo Houghton Arp, en la década de 1960, catalogó galaxias con formas distorsionadas, sospechando que estaban siendo alteradas por fuerzas externas. En ese entonces, la idea de que las galaxias colisionaban activamente no era aceptada. Hoy, gracias a los datos recopilados por los observatorios espaciales, sabemos que las colisiones galácticas son uno de los motores principales de la evolución cósmica. Sin estos encuentros, la historia del universo sería estática y predecible. La complejidad estructural observada en galaxias maduras es producto de conflictos gravitacionales antiguos. La Vía Láctea, nuestra galaxia, no es una excepción. Análisis realizados con el satélite Gaia de la ESA han detectado rastros de galaxias menores absorbidas por la nuestra.
Uno de los eventos más significativos es conocido como el Gaia-Encélado-Sausage, una colisión registrada en los movimientos de millones de estrellas del halo galáctico. Hace aproximadamente 10.000 millones de años, una galaxia más pequeña impactó contra la Vía Láctea primitiva, dejando una firma gravitacional que aún puede medirse. Esta destrucción permitió que nuestra galaxia adquiriera masa y disparó episodios de formación estelar que enriquecieron el medio interestelar. Además, investigaciones del Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics indican que la Vía Láctea ya ha destruido al menos 15 galaxias enanas a lo largo de su vida. Cada una aportó estrellas, gas y materia oscura, integrándose lentamente en el disco galáctico. Sin estas absorciones, nuestra galaxia sería más pequeña, menos rica en materiales, y su capacidad para formar sistemas estelares complejos habría sido limitada. El futuro también está escrito en términos de destrucción. La galaxia Andrómeda, visible como una mancha difusa en la constelación del mismo nombre, se aproxima a la Vía Láctea a una velocidad de aproximadamente 110 km por segundo. Estudios publicados por NASA en 2012, basados en observaciones del Hubble, confirman que ambas colisionarán dentro de 4.000 millones de años. La imagen popular de una galaxia destruyendo a otra es incorrecta. Lo que ocurrirá será un proceso prolongado, de cientos de millones de años, donde ambas se deformarán, sus estrellas cambiarán de trayectoria y se formarán nuevas regiones estelares. Los modelos de simulación muestran que, tras múltiples oscilaciones, ambas terminarán fusionándose en una estructura más masiva, probablemente una galaxia elíptica gigante. La ley que se revela a través de estas observaciones es clara: la forma final de una galaxia es el resultado de su historia de destrucción. Sin colisiones, muchas galaxias permanecerían como discos simples y pobres en elementos pesados. Cada choque redistribuye gas, activa núcleos galácticos activos y desencadena procesos de retroalimentación. En algunas colisiones, los agujeros negros centrales se activan, expulsando chorros de energía que reorganizan la materia a escalas colosales. Estos eventos son observables mediante telescopios de rayos X como Chandra y de radiofrecuencia como el Very Large Array. Un ejemplo notable es el sistema Abell 2744, conocido como el cúmulo de Pandora, donde múltiples galaxias han colisionado en una región relativamente pequeña. La violencia del evento ha generado ondas de choque que pueden rastrearse mediante emisiones de rayos X y distorsiones gravitacionales visibles a través del efecto de lente gravitatoria. En estos entornos, la destrucción no solo afecta a las galaxias implicadas, sino que altera el tejido gravitacional del espacio, ralentiza o acelera la formación de nuevas estructuras y redistribuye la materia oscura. La gravedad, la fuerza más débil en términos de intensidad pero la más dominante a escala cósmica, actúa como el arquitecto de estos encuentros. Sin su lenta pero inevitable atracción, las galaxias permanecerían aisladas y la evolución cosmológica sería lineal. El universo observable muestra lo contrario: es un escenario dinámico donde la destrucción reconfigura continuamente la estructura de todo lo que existe. Lo que se interpreta como violencia no es un error del sistema cósmico, es una función necesaria. Al igual que las supernovas liberan elementos esenciales, las colisiones galácticas redistribuyen materiales, generan entornos fértiles para nuevas estrellas y reordenan el espacio-tiempo. Nada permanece igual después de una colisión, y sin embargo, nada se pierde realmente. Se transforma. Cada imagen captada por el James Webb de galaxias distorsionadas es un registro visual de una ley silenciosa: la creación galáctica se alimenta de la destrucción estructural.
no por accidente, sino por diseño termodinámico. La entropía aumenta, y con ella, las formas de complejidad. En el imaginario popular, los agujeros negros son representados como devoradores indiscriminados de materia, símbolos de destrucción absoluta. Sin embargo, la investigación científica de las últimas décadas, basada en observaciones de NASA, ESA, y detectores como Chandra, Event Horizon Telescope y James Webb, ha revelado una realidad muy diferente. Los agujeros negros no solo destruyen, también organizan, regulan y, en última instancia, permiten la formación de estructuras complejas en el universo. En el centro de casi todas las galaxias masivas observadas se encuentra un agujero negro supermasivo. El de la Vía Láctea, conocido como Sagitario asterisco, tiene una masa equivalente a 4 millones de veces la del Sol. Observado directamente por el Event Horizon Telescope en 2022, mostró, por primera vez, la sombra de su horizonte de eventos. Este objeto, lejos de ser un simple sumidero, ejerce una influencia gravitatoria que mantiene la cohesión dinámica del núcleo galáctico. Sin este núcleo de gravedad extrema, la materia en el centro de la galaxia se dispersaría, dificultando la formación de nuevas estrellas. Estudios de la Universidad de Cambridge y publicaciones en The Astrophysical Journal confirman que los agujeros negros centrales actúan como estabilizadores gravitacionales. Paradójicamente, un objeto que representa la destrucción total de la materia es, al mismo tiempo, una herramienta de orden cósmico. La NASA ha observado fenómenos llamados jets relativistas, flujos estrechos de plasma que emergen desde los polos de agujeros negros activos. Estas emisiones no son producto de destrucción caótica, sino de un proceso altamente regulado en el que el agujero negro, al consumir materia, libera energía que viaja a casi la velocidad de la luz. Estos jets se extienden miles de años luz y comprimen el gas interestelar, desencadenando episodios de formación estelar en regiones remotas. Lo que parece destrucción se convierte en un mecanismo de activación creativa. La materia no desaparece, cambia de estado y reconfigura otras regiones del espacio. El agujero negro de la galaxia M87, observado en 2019, expulsa un chorro de energía que se extiende más de 5.000 años luz. Su presencia ha sido clave para comprender cómo estos objetos regulan el crecimiento de galaxias enteras. Si el agujero negro consume demasiada materia, su energía expulsada calienta el gas circundante, impidiendo la formación de nuevas estrellas. Si consume menos, permite que la galaxia continúe generando sistemas estelares. Este proceso, documentado por Chandrayuble, es conocido como retroalimentación de núcleo galáctico activo. La destrucción ejercida por el agujero negro no es arbitraria, es una regulación precisa del equilibrio cósmico. El astrofísico Roger Penrose, en colaboración con Stephen Hawking, demostró matemáticamente que los agujeros negros no son solo destinos finales, sino estructuras termodinámicas, donde la entropía siempre aumenta. En 1974, Hawking propuso que los agujeros negros emiten radiación, la llamada radiación de Hawking, lo que implica que incluso estos objetos, que parecen eternos, pueden evaporarse con el tiempo. La destrucción que ejercen no es infinita, tiene un ciclo. Consumirán materia, influirán en la estructura de la galaxia y, finalmente, en escalas de tiempo inconcebibles, se disiparán. Esto revela una ley aún más profunda: en el universo, nada destruye sin dejar una huella estructural. Incluso el acto más extremo de destrucción, la absorción de materia por un agujero negro, contribuye a organizar el entorno galáctico.
Las simulaciones realizadas por el Instituto Max Planck de Astrofísica muestran que sin agujeros negros centrales, muchas galaxias espirales se desestabilizarían rápidamente, colapsando en estructuras amorfas sin capacidad para sostener ciclos de formación de estrellas. Cuando una estrella masiva agota su combustible, el colapso de su núcleo puede generar un agujero negro estelar. Este colapso no es solo un final. La energía liberada en el proceso, observada en supernovas como SN 1054, registrada por astrónomos chinos y hoy conocida como la nebulosa del Cangrejo, expulsa capas externas de la estrella a velocidades extremas. El núcleo se contrae, formando un agujero negro. Las capas expulsadas enriquecen el medio interestelar. Nuevamente, destrucción y creación ocurren simultáneamente como partes inseparables del mismo proceso físico. El James Webb, observando galaxias tempranas, ha detectado agujeros negros supermasivos ya activos apenas 500 millones de años después del Big Bang. Este hallazgo ha desconcertado a los astrofísicos, ya que sugiere que estos objetos no son una consecuencia tardía de la evolución galáctica, sino uno de sus factores iniciales. Su destrucción gravitacional temprana ayudó a concentrar materia, acelerar la formación de galaxias y estructurar el universo primitivo. Esto invierte la lógica tradicional. No se formaron primero las galaxias y luego los agujeros negros, sino que los agujeros negros ayudaron a moldear las primeras galaxias. La teoría cosmológica estándar ha tenido que adaptarse a estas observaciones. La destrucción ejercida por los agujeros negros no es un subproducto del universo, es uno de sus principios arquitectónicos. Sin ellos, la materia se dispersaría sin dirección. Son los puntos de ancla, los centros de gravedad extrema donde el caos encuentra una forma estable. Representan el límite entre lo observable y lo inaccesible, pero también son el motor silencioso de la organización estructural. Cuando una galaxia excesivamente rica en gas comienza a formar estrellas de manera caótica, el agujero negro central puede activarse, calentando el gas mediante radiación y frenando el proceso para evitar una formación estelar desordenada. Sin esta intervención, la galaxia consumiría su gas demasiado rápido y quedaría inactiva prematuramente. NASA describe este fenómeno como un sistema de autorregulación cósmico. Así, los agujeros negros, lejos de ser símbolos de destrucción sin propósito, funcionan como los reguladores de la complejidad cósmica. La destrucción que ejercen no elimina posibilidades, las dirige. En su entorno, la física muestra una de sus verdades más duras: lo que parece un final absoluto, es, en realidad, un evento de reestructuración. Las supernovas son algunos de los eventos más extremos registrados por la observación astronómica. A primera vista, parecen actos absolutos de destrucción. Una estrella colapsa, su núcleo implosiona y su envoltura es expulsada violentamente al espacio. Sin embargo, detrás de este aparente fin se esconde uno de los procesos más esenciales para la construcción de galaxias, planetas y formas de vida. Las supernovas son laboratorios cósmicos donde se sintetizan elementos que no podrían formarse en ninguna otra circunstancia del universo conocido. Existen dos tipos principales de supernovas: tipo 2, originadas por el colapso gravitacional del núcleo de estrellas masivas, y tipo Ia, provocadas por la explosión termonuclear de una enana blanca que alcanza el límite de Chandrasekhar al acumular materia de una estrella compañera. Aunque su mecanismo físico es diferente, ambas comparten una característica esencial: son eventos de destrucción que generan condiciones para la síntesis de elementos pesados mediante procesos de captura de neutrones. Elementos como hierro, níquel,
uranio y oro no se forman en el interior tranquilo de una estrella, sino en el intenso campo de radiación y presión generado por estos colapsos. Observaciones de SN 1987A, una supernova detectada en la Gran Nube de Magallanes y seguida por telescopios espaciales durante décadas, permitieron registrar el proceso de creación de elementos en tiempo real. Espectroscopía realizada por el telescopio espacial Hubble detectó líneas de emisión correspondientes a níquel 56, un isótopo inestable que se convierte en hierro mediante desintegración radiactiva. Esa observación fue una confirmación directa: el hierro que compone los núcleos de los planetas y la sangre de los seres vivos fue fabricado en la destrucción de una estrella moribunda. En el año 1054, astrónomos de la dinastía Song, en China, registraron un nuevo sol visible incluso durante el día. Ese evento corresponde a la supernova que hoy conocemos como la nebulosa del Cangrejo, catalogada como M1. Actualmente, el telescopio Chandra ha estudiado su remanente, revelando una nube en expansión con una temperatura de millones de grados. El análisis de su composición confirma la presencia de carbono, oxígeno y azufre, dispersados a lo largo de una región que, eventualmente, se mezclará con el medio interestelar, contribuyendo a futuras generaciones de estrellas. La NASA, en múltiples publicaciones vinculadas al programa Stellar Evolution, establece una relación directa entre las supernovas y la formación de planetas rocosos. Sin supernovas, el universo sería químicamente pobre y monótono. La Tierra no podría existir, ya que su composición requiere elementos que solo se originan en estos eventos violentos. Una destrucción localizada se traduce, con tiempo suficiente, en la posibilidad de construir mundos. Las supernovas también influyen en la dinámica galáctica. Cuando una estrella masiva explota, genera una onda de choque que se propaga por el espacio interestelar, comprimiendo nubes de gas cercanas. Este proceso puede desencadenar la formación de otras estrellas. Misiones como Spitzer y Herschel han confirmado esta dinámica observando filamentos de gas comprimidos en regiones de explosión reciente. La NASA describe estas zonas como cunas activadas por destrucción estelar. La destrucción de una estrella, en lugar de marcar el final de un ciclo, actúa como el detonante de múltiples ciclos nuevos. Incluso a nivel termodinámico, la función de una supernova trasciende su propia muerte. La energía liberada se dispersa, aumentando la entropía del entorno. Sin embargo, esa dispersión genera gradientes térmicos que permiten la formación de estructuras locales de complejidad. Esto se ajusta a las leyes de la física: el universo tiende al desorden total, pero genera bolsillos de orden como consecuencia de esa tendencia. Las supernovas son uno de los mecanismos mediante los cuales la entropía general del universo crece, mientras la complejidad local también aumenta. En el contexto de la historia cósmica, las supernovas no son episodios aislados. Son nodos recurrentes en una red de transformación. Los restos de supernovas anteriores pueden detectarse en los discos protoplanetarios de estrellas jóvenes. El telescopio ALMA, operando desde el Observatorio de Atacama, ha identificado granos de polvo interestelar enriquecidos con isótopos procedentes de supernovas en sistemas estelares en formación. Esto confirma una continuidad material: la materia expulsada por la destrucción de una estrella antigua puede integrarse en la creación de nuevas estrellas y planetas. La astroquímica, una disciplina emergente dentro de la observación espacial, ha permitido detectar moléculas complejas en estos remanentes. Observaciones efectuadas por el James Webb revelaron trazas de moléculas orgánicas simples en nubes enriquecidas por supernovas. Aunque estas moléculas no constituyen vida,
representan un paso intermedio hacia la complejidad biológica. Incluso moléculas como los aminoácidos, fundamentales para la vida basada en carbono, han sido detectadas en meteoritos que se formaron a partir de material interestelar procesado por explosiones estelares. La evidencia acumulada por observatorios tanto terrestres como orbitales indica que la destrucción estelar es un componente sistemático del diseño evolutivo del universo. No es caos sin dirección, sino un mecanismo de transición energética y material. Cada supernova redistribuye recursos cósmicos, habilita nuevas configuraciones y, en escalas lo suficientemente grandes, redefine regiones enteras del espacio. Cuando se registra una supernova, lo que se está observando no es simplemente una muerte, sino una transferencia de energía y materia hacia el futuro. Las estrellas que explotan son aquellas que, por su masa, han vivido de forma extrema, acumulando en sus núcleos los ingredientes que el universo utilizará posteriormente. Sin su destrucción, la historia cósmica se estancaría en una etapa elemental, incapaz de producir diversidad química y estructural. En esta dinámica, la destrucción no es un antagonista de la creación. Es su precursor. La explosión de una estrella no borra su existencia, la convierte en legado. El polvo que se expande tras la detonación es materia liberada de una prisión gravitacional para integrarse en nuevas estructuras. La destrucción, vista con la perspectiva suficientemente amplia, es la apertura de un ciclo mayor. En física, la entropía se define como una medida del desorden o de la dispersión de energía en un sistema. De acuerdo con la segunda ley de la termodinámica, la entropía total del universo siempre aumenta. Este principio ha llevado a una interpretación común: el cosmos se dirige inevitablemente hacia un estado de desorden absoluto. Sin embargo, las observaciones astronómicas y los estudios de evolución cósmica muestran una realidad más matizada: la entropía no solo destruye estructuras, también crea las condiciones necesarias para que otras se formen. El universo primitivo, inmediatamente después del Big Bang, estaba en un estado de energía extremadamente concentrada, con una entropía relativamente baja. A medida que el espacio comenzó a expandirse, esa energía se dispersó, aumentando la entropía general del sistema. No obstante, esa expansión permitió la formación de gradientes, diferencias locales de temperatura y densidad que se convirtieron en el motor de la organización de materia. La NASA, en sus publicaciones relacionadas con la evolución térmica del universo, compara este proceso con el enfriamiento gradual de una masa de plasma que, al disiparse, permite la aparición de estructuras estables. Cuando el universo tenía unos 380.000 años, la liberación de la radiación de fondo, la llamada recombinación, marcó un punto clave. Con la caída de temperatura, los electrones pudieron unirse a los núcleos, formando átomos. Este evento fue un aumento de orden local dentro de una expansión que seguía incrementando la entropía general. El astrofísico Erwin Schrödinger, en una de sus conferencias sobre vida y orden en sistemas físicos, introdujo el concepto de entropía negativa o negentropía, para referirse a sistemas que, aunque inmersos en un entorno de desorden creciente, logran aumentar su organización interna. Las galaxias, los sistemas solares e incluso los organismos vivos son ejemplos de estructuras que se forman en un universo que se desordena, no en contra de esa ley, sino como consecuencia de ella. Cuando la materia se concentra en regiones específicas, como nubes moleculares que colapsan para formar estrellas, lo hace porque la energía liberada en ese proceso aumenta la entropía del entorno aún más. Un colapso gravitacional no viola la segunda ley, la cumple. La formación de una estrella es posible porque,
al generar un gradiente térmico y liberar energía al medio, el universo en su totalidad incrementa su entropía. La creación de orden local es una consecuencia de la destrucción y redistribución de energía global. Este principio es observable en escalas galácticas. Las colisiones de galaxias, estudiadas por telescopios como Hubble y James Webb, generan una masiva redistribución de energía cinética y térmica. El choque desorganiza las trayectorias de millones de estrellas y calienta grandes volúmenes de gas. En ese aparente caos, surgen nuevas regiones estructuradas. Los cúmulos estelares formados tras una colisión son ejemplos de orden emergente a partir del desorden dinámico. El universo no detiene la entropía para crear, usa la entropía como herramienta. Cada evento de destrucción, desde la fusión de un núcleo estelar hasta el choque de cúmulos galácticos, genera irrecuperabilidad energética, energía que ya no puede reconcentrarse. Sin embargo, esa misma liberación habilita nuevas condiciones de estabilidad en escalas menores. La física moderna, a través de investigaciones del Instituto Max Planck y la NASA, define este fenómeno como autoorganización en sistemas fuera del equilibrio. Incluso en escalas planetarias, este patrón se mantiene. La Tierra, al recibir energía del Sol y emitir radiación al espacio, se mantiene como un sistema con orden creciente mientras contribuye al aumento de la entropía general del universo. La vida misma se sostiene porque el planeta está en una corriente constante de energía. Si el sistema se cerrara y dejara de intercambiar energía, la entropía interna aumentaría hasta llevarlo a un estado de equilibrio inerte, sin cambio ni complejidad. En escalas cósmicas mayores, los cúmulos de galaxias, observados mediante el efecto Sunyaev-Seldovich, muestran regiones donde el gas caliente registra temperaturas de millones de grados Kelvin. Este calor es una firma de procesos de destrucción anteriores, como fusiones de galaxias o actividad de agujeros negros. La energía liberada no regresa a un estado anterior, en su expansión, crea las condiciones para que otras partes del cúmulo alcancen estados más ordenados, como núcleos galácticos activos o filamentos de materia oscura. La entropía, lejos de ser un enemigo de la estructura cósmica, es el lenguaje con el que el universo se transforma a sí mismo. La destrucción de formas previas, una estrella que colapsa, un disco protoplanetario que se fragmenta, una galaxia que se distorsiona, no implica la desaparición de su materia o su energía, sino su incorporación en un proceso más amplio de redistribución. La destrucción en un nivel habilita la creación en otro. El universo, en su expansión, avanza hacia un estado de entropía máxima, pero cada paso de ese camino implica múltiples etapas de orden emergente. Las estrellas, los planetas y las formas de vida no existen a pesar del desorden, sino por su causa. La energía liberada en procesos de destrucción, al no poder reconcentrarse de manera perfecta, se irradia, calienta, comprime y organiza entornos locales. En este marco, destrucción y creación no son fuerzas opuestas. Son manifestaciones del mismo principio termodinámico en diferentes escalas. La destrucción de una estructura conduce al aumento de entropía, y ese aumento permite que otras configuraciones de materia emerjan. Cuando vemos un planeta en equilibrio, girando suavemente en su órbita, es fácil imaginar que se formó de manera gradual y ordenada. Sin embargo, los estudios realizados por misiones como Kepler, TESS y los análisis de observatorios como ALMA y James Webb han demostrado que la formación de mundos es el resultado directo de colisiones violentas y procesos altamente caóticos. Un planeta rocoso, estable y capaz de albergar vida, es el producto final de una secuencia prolongada de destrucción controlada. Los discos protoplanetarios,
observados directamente por el telescopio ALMA en sistemas como H-Tauri, no se presentan como estructuras ordenadas desde el principio. La materia gira alrededor de una estrella joven, pero lo hace en un estado turbulento. Dentro de esos discos, partículas de polvo colisionan constantemente. Algunas se destruyen, otras se fusionan en cuerpos más grandes. Este proceso, denominado acreción planetesimal, es violento. Los primeros bloques de construcción planetaria, llamados planetesimales, no permanecen intactos por largos periodos. Se fragmentan repetidamente hasta que algunos logran acumular masa suficiente para resistir nuevas colisiones. La NASA, en su archivo de formación planetaria, establece que el 90% de los cuerpos en formación en un disco protoplanetario son destruidos antes de consolidarse. La existencia de un planeta rocoso implica que una larga cadena de impactos y destrucciones previas ha ocurrido. Sin ese caos inicial, la materia no se compactaría hasta formar una estructura sólida. La destrucción no impide la formación, la selecciona. La Tierra, analizada mediante la datación de isótopos en rocas antiguas, surgió hace aproximadamente 4.500 millones de años. Los estudios geoquímicos revelan evidencia de un impacto gigantesco al inicio de su historia, el choque con un protoplaneta del tamaño de Marte llamado Theia. Este impacto, conocido como hipótesis del gran impacto, no solo destruyó parcialmente la corteza primitiva de la Tierra, sino que lanzó enormes cantidades de material al espacio. Ese material se aglutinó por gravedad y formó la Luna. La NASA y análisis del programa Apolo han confirmado que la composición isotópica de las rocas lunares coincide casi exactamente con la de la Tierra, corroborando que la Luna es un producto directo de una colisión catastrófica. Ese impacto no fue un accidente destructivo sin sentido. Alteró la inclinación del eje terrestre, estabilizó su rotación y permitió ciclos climáticos que, millones de años después, se convertirían en factores para la existencia de océanos estables y climas moderados. La destrucción creó las condiciones para la estabilidad. Sin la colisión con Theia, la Tierra difícilmente tendría la configuración orbital y axial necesaria para mantener agua líquida durante miles de millones de años. El sistema solar temprano no fue un entorno tranquilo. Cuerpos de todos los tamaños, desde pequeños fragmentos rocosos hasta protoplanetas, intercambiaban energía cinética en choques continuos. Cráteres en la Luna, Mercurio y Marte son testigos de esa etapa de bombardeo intenso conocido como el Gran Bombardeo Tardío, ocurrido hace aproximadamente 3.900 millones de años. Esa época de destrucción masiva no eliminó la posibilidad de vida en la Tierra, la preparó. Los impactos trajeron elementos volátiles, posiblemente agua y compuestos orgánicos, a la superficie del planeta. El caos cósmico sembró las condiciones iniciales de la química prebiótica. Los astrónomos han observado sistemas en etapas similares a través de telescopios como Spitzer y Webb, detectando anillos de polvo caliente, evidencia directa de colisiones. Uno de los ejemplos más estudiados es el sistema Vera Pectoris, a unos 63 años luz de distancia. Sus emisiones infrarrojas indican choques recientes entre cuerpos rocosos. Estas observaciones confirman que lo que ocurrió en nuestro sistema solar no fue una excepción, sino una etapa común en la evolución de sistemas planetarios. Las simulaciones numéricas realizadas por el Instituto de Astrofísica de París y publicadas en el contexto del proyecto Grand TAC muestran que incluso planetas gigantes como Júpiter y Saturno migraron en sus primeras etapas, alterando gravitacionalmente la trayectoria de planetesimales y provocando nuevas colisiones. Esa migración,
aparentemente caótica, evitó que la Tierra se convirtiera en un planeta completamente cubierto de hidrógeno como Neptuno o Urano. La perturbación gravitatoria causada por Júpiter destruyó muchos cuerpos, pero salvó la configuración interna del sistema solar. Nuevamente, la destrucción funcionó como una herramienta de ajuste. Incluso los anillos de Saturno, observados en detalle por la misión Cassini, probablemente se originaron a partir de la destrucción de una luna helada que fue fragmentada por fuerzas de marea. Esa destrucción creó una estructura visible y estable que ha perdurado millones de años. Las formas que observamos hoy no son restos de un cosmos pacífico, sino evidencia de equilibrios derivados del choque y la fragmentación. La exploración de exoplanetas refuerza esta conclusión. Los estudios del telescopio Kepler, que ha catalogado más de 2.600 exoplanetas confirmados, indican que muchos sistemas planetarios presentan órbitas altamente excéntricas, signos de perturbaciones pasadas. La organización final de un sistema planetario es, en muchos casos, la huella fósil de su historia de destrucción. Un planeta estable no es un producto de armonía pura, sino el resultado de una competencia, de colisiones que eliminaron configuraciones inestables y dejaron sobrevivir solo aquellas capaces de soportar violencia gravitatoria. La estabilidad surge después del caos, no antes. Cuando la NASA define un planeta habitable, incluye factores como órbita estable, composición química adecuada y presencia de agua líquida. Cada uno de esos factores está ligado a un episodio de destrucción en su historia de formación. Las colisiones no son obstáculos en el camino de la creación, son el método por el cual el universo selecciona estructuras viables. En escalas galácticas y cosmológicas, la destrucción no se manifiesta únicamente como colisión o colapso, sino como un sistema de retroalimentación cósmica. Este término, utilizado por la NASA y por instituciones como el Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics, describe un mecanismo mediante el cual el universo regula su propia evolución, alternando fases de creación y destrucción para evitar tanto la expansión caótica sin estructura como el colapso prematuro de la materia. En una galaxia, uno de los procesos de retroalimentación más importantes ocurre cuando se forman demasiadas estrellas demasiado rápido. Este fenómeno puede agotar las reservas de gas interestelar, lo que conduciría a una galaxia sin recursos para sostener nuevas generaciones estelares. Sin embargo, cuando la formación estelar supera cierto umbral, las supernovas comienzan a expulsar gas fuera del plano galáctico, calentándolo y dispersándolo. Este proceso, registrado por el observatorio Chandra, actúa como un mecanismo de regulación natural, destruye parte del gas disponible para impedir una formación estelar descontrolada. En galaxias con núcleos activos, el papel de los agujeros negros supermasivos es aún más determinante. Al absorber materia, estos núcleos producen chorros de radiación y partículas de alta energía que viajan miles de años luz. Este fenómeno, observado en galaxias como M87 y en cuásares detectados por el telescopio Fermi, calienta el gas circundante e impide que colapse demasiado rápido. La destrucción parcial del gas, causada por la energía emitida, ralentiza la formación estelar, evitando que la galaxia se quede sin combustible en un intervalo reducido de tiempo. Esta destrucción, lejos de ser caótica, demuestra un sistema de retroalimentación ordenado. La galaxia destruye para conservar su futuro. La NASA ha descrito este proceso como una regulación por mecanismos de realimentación, comparándolo con un ciclo ecológico. La energía liberada por la destrucción estelar no se pierde en un vacío pasivo, se redistribuye, alterando el entorno y permitiendo que nuevas estructuras se formen más adelante bajo condiciones distintas.
El universo no permite que la creación avance sin control. La creación excesiva desencadena su propia destrucción correctiva, y esa destrucción a su vez abre el camino a nuevas posibilidades de organización. En cúmulos de galaxias, observatorios como Planck y Chandra han detectado emisiones de gas caliente que señalan procesos de retroalimentación a escalas aún mayores. En estos cúmulos, que pueden contener miles de galaxias, el gas entre ellas puede alcanzar temperaturas de decenas de millones de grados, resultado de eventos destructivos como fusiones de cúmulos y explosiones de núcleos galácticos activos. Estas temperaturas impiden que el gas se enfríe y colapse en nuevas estrellas, lo que mantiene una fase de equilibrio temporal. El concepto de retroalimentación cósmica también se aplica a la formación de galaxias masivas en el universo temprano. Observaciones del telescopio James Webb han identificado galaxias extremadamente compactas y ricas en estrellas, formadas apenas 700 millones de años después del Big Bang. Estas galaxias están en una fase de producción estelar intensiva, pero ya muestran signos de mecanismos de destrucción en funcionamiento, vientos galácticos expulsando gas a velocidades de miles de kilómetros por segundo. Esto sugiere que el universo implementa mecanismos de destrucción incluso en sus primeras etapas, impidiendo que la materia se concentre demasiado rápido. Investigaciones del Instituto Niels Bohr, vinculadas al análisis de cuásares antiguos, concluyen que las primeras galaxias podrían haber detenido voluntariamente su propio crecimiento mediante retroalimentación energética. Las galaxias más masivas del universo observadas en épocas tempranas están rodeadas de halos de gas turbulento, evidencia de que la destrucción energética se activó para frenar una evolución demasiado veloz. En términos físicos, el universo evita extremos de modo automático, la destrucción se activa para evitar la saturación estructural. Este principio también se manifiesta en la distribución de materia oscura. Aunque no emite luz, su influencia gravitatoria puede inferirse mediante la lente gravitacional, un efecto observado por Hubble en cúmulos como Abell 1689. La destrucción de materia visible durante colisiones galácticas no afecta de igual manera a la materia oscura, que forma estructuras independientes llamadas halos gravitacionales. Estos halos estabilizan las galaxias destruidas, proporcionando una columna vertebral gravitatoria que evita la dispersión total del sistema. Una vez más, la destrucción visible no es final, se integra en un marco estructural mayor regulado por componentes invisibles. La teoría de la formación jerárquica, basada en simulaciones del proyecto Millennium, muestra que las estructuras cósmicas no crecen de forma continua, sino en ciclos alternos de destrucción y formación. Los halos de materia oscura capturan galaxias más pequeñas, las destruyen gravitacionalmente y luego integran sus restos. Esos restos se reorganizan dentro del halo mayor, formando nuevas configuraciones. La destrucción está integrada en el diseño de la arquitectura cósmica. Los modelos cosmológicos que omiten la destrucción controlada no logran reproducir la complejidad observada. Por esa razón, los físicos introducen términos de retroalimentación energética en las ecuaciones que simulan la evolución galáctica. Sin esos términos, las simulaciones producen galaxias demasiado compactas, sin espacio para nuevas generaciones estelares. El universo, para sostener su evolución, necesita destruir parcialmente porciones de sí mismo a intervalos regulares. Este patrón revela una constante: la creación pura conduce al colapso, la destrucción parcial conduce a la renovación. La retroalimentación cósmica no es un error, es una corrección. No anula la creación, la modula. No impide la formación de estructuras, las distribuye en el tiempo y el espacio. La energía que destruye hoy puede ser la misma que, en millones de años,
permitirá la formación de un sistema estelar estable. La radiación cósmica es uno de los componentes más antiguos y omnipresentes del universo. Desde la radiación de fondo de microondas, detectada por Arno Penzias y Robert Wilson en 1965, hasta los rayos gamma emitidos por explosiones estelares y núcleos galácticos activos, la radiación recorre el espacio como una huella constante de eventos violentos. Sin embargo, su función no se limita a ser testimonio de destrucción. La radiación actúa también como herramienta de regulación. Destruye selectivamente estructuras inestables y permite que otras alcancen formas más duraderas. El universo temprano, antes de los 380.000 años posteriores al Big Bang, era opaco a la luz. Los fotones no podían viajar libremente porque interactuaban continuamente con electrones libres. Fue la expansión del universo y el enfriamiento de la materia lo que permitió que los átomos se formaran, liberando a los fotones. Ese acto de separación fue una destrucción controlada, la estructura caótica de plasma se desintegró para dar paso a un estado atómico neutral más ordenado. La radiación, al liberarse, se convirtió en un medio para transportar energía e información a través del espacio. La radiación de alta energía, como los rayos gamma, es emitida en fenómenos extremadamente destructivos, como supernovas de colapso de núcleo o fusiones de estrellas de neutrones. Estas emisiones pueden atravesar grandes distancias y afectar regiones que no participaron directamente en el evento original. Los detectores de la misión Fermi Gamma Ray Space Telescope de la NASA han registrado estallidos que liberan más energía en segundos que la producida por el Sol en toda su vida. Aunque estas emisiones parecen puramente destructivas, su efecto indirecto en el medio interestelar es de reorganización. Los rayos ultravioleta emitidos por estrellas masivas jóvenes tienen la capacidad de ionizar el gas circundante, lo que impide su colapso prematuro en nuevas estrellas. Este fenómeno, conocido como retroalimentación radiativa, ha sido registrado en regiones como la nebulosa de Carina y la nebulosa de Orión mediante observaciones del telescopio espacial Hubble y del James Webb. La radiación destruye la cohesión de ciertas nubes moleculares, pero al hacerlo, deja otras regiones protegidas que finalmente colapsan en cúmulos estelares más estables. La destrucción no es total, es discriminada. En escalas mayores, la radiación emitida por cuásares, núcleos galácticos donde los agujeros negros supermasivos consumen grandes cantidades de materia, juega un papel regulador. La energía liberada puede atravesar toda una galaxia, calentando el gas interestelar e impidiendo que se formen estrellas en su núcleo. Esta destrucción controlada evita que las galaxias se saturen de estrellas de manera abrupta. Observaciones del Very Large Telescope, VLT, y simulaciones registradas por el Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics indican que sin la intervención de la radiación, las galaxias masivas se convertirían rápidamente en esferas densas sin gas libre. La radiación expulsa o recalienta ese gas, manteniendo un equilibrio entre formación y agotamiento. La radiación también desempeña una función crítica en la evolución de atmósferas planetarias. Planetas jóvenes, como la Tierra primitiva, estuvieron expuestos a intensas cantidades de radiación ultravioleta procedente de su estrella. Este proceso destruyó parcialmente las primeras atmósferas, permitiendo que se liberaran gases internos del planeta. Lo que habría sido un mundo cubierto de hidrógeno similar a Neptuno, se convirtió, mediante sucesivas etapas de destrucción radiativa, en un cuerpo con atmósfera secundaria rica en nitrógeno, oxígeno y vapor de agua.
Las observaciones del telescopio James Webb, enfocadas en exoplanetas como K2-18b y HD 209458b, muestran señales claras de fotoevaporación atmosférica. La radiación de su estrella está despojando progresivamente sus atmósferas externas. Aunque esta destrucción parece un proceso negativo, es una fase crucial que puede llevar a la formación de atmósferas más ligeras y estables. La NASA describe este fenómeno como destrucción selectiva hacia estabilidad atmosférica. Incluso la radiación cósmica de fondo desempeña un papel estructural. A medida que el universo se expandía y la temperatura descendía, pequeñas fluctuaciones en la densidad del plasma primitivo quedaron impresas en esa radiación. Esas fluctuaciones, registradas por la misión Planck de la ESA, indican los lugares donde la gravedad comenzaría a actuar para formar las primeras galaxias. Si el plasma hubiera permanecido perfectamente uniforme, no habría surgido estructura alguna. Fue la ruptura de esa uniformidad, visible como ligeras variaciones de temperatura en la radiación de fondo, lo que permitió que la entropía generara orden. La radiación, en todas sus formas, representa una transferencia de energía que rompe equilibrios locales para habilitar transiciones hacia estados nuevos. Una estrella que emite luz está perdiendo masa. Esa masa se convierte en fotones que atraviesan el espacio y alteran otros sistemas. Cada fotón es un fragmento de destrucción controlada. La astrofísica moderna ha llegado a una conclusión clara: sin radiación, el universo no podría reorganizar su energía y, por lo tanto, no podría evolucionar. En escalas extremas, como en los estallidos de rayos gamma, GRB, gamma ray bursts, la radiación puede destruir moléculas orgánicas en enormes regiones del espacio. Sin embargo, esos mismos estallidos comprimen campos magnéticos, alteran el equilibrio termodinámico de nubes moleculares y preparan regiones para una futura recombinación química. Incluso la destrucción de moléculas es una etapa previa a su reformación en ambientes más complejos. En términos físicos, la radiación es la manifestación visible de la entropía en movimiento. No es destrucción sin objetivo. Es la herramienta mediante la cual el universo redistribuye su energía para abrir nuevas vías de creación. La destrucción invisible de la radiación no anula estructuras, las prepara para su reconstrucción bajo leyes más precisas y estables. La materia visible, estrellas, planetas, gas, polvo interestelar, representa menos del 5% del contenido total del universo. El resto se compone de materia oscura, aproximadamente 27%, y energía oscura, cerca del 68%, según las mediciones más recientes del satélite Planck de la Agencia Espacial Europea, publicadas en 2018. Estas componentes no emiten luz ni interactúan con la radiación electromagnética, lo que las hace invisibles a los telescopios tradicionales. Sin embargo, su influencia gravitatoria y dinámica determina la forma final del cosmos. La materia oscura no destruye de manera directa como una supernova o un agujero negro, pero convoca la destrucción mediante la manipulación del equilibrio gravitatorio del universo. En los primeros momentos del cosmos, las pequeñas fluctuaciones de densidad en la radiación de fondo se amplificaron por la presencia de materia oscura. Esta materia comenzó a formar halos gravitacionales, estructuras invisibles que atrajeron gas y polvo. Sin estos halos, el gas se habría expandido con el universo sin llegar a concentrarse lo suficiente para formar galaxias. Observaciones de cúmulos como Abell 1689, mediante el efecto de lente gravitacional registrado por el telescopio Hubble, muestran la presencia de grandes cantidades de materia invisible que deforman el espacio-tiempo y curvan la luz procedente de galaxias distantes.
La materia oscura, al crear pozos gravitacionales profundos, obliga a la materia visible a colapsar, destruyendo configuraciones dispersas y conduciendo a la formación de estructuras más densas. La destrucción de la homogeneidad primordial fue el primer acto creativo del universo a gran escala. Las simulaciones del proyecto Millennium, desarrolladas por el Instituto Max Planck, han demostrado que la materia oscura forma una red cósmica que actúa como andamiaje estructural del universo. Esta red, conocida como filamentos de materia oscura, guía el movimiento de galaxias y cúmulos. En los nodos donde los filamentos se cruzan, la atracción gravitatoria se intensifica. Las galaxias que se desplazan por estos filamentos pueden experimentar colisiones inevitables. De este modo, la materia oscura no destruye por impacto directo, sino por convocatoria gravitacional, dirige a las galaxias hacia encuentros que reconfiguran su estructura. La energía oscura, descubierta a finales de los años 90 a partir del estudio de supernovas de tipo Ia por el equipo liderado por Saul Perlmutter, desempeña un papel de destrucción aún más sutil. Mientras la gravedad, dominada en parte por la materia oscura, intenta unir estructuras, la energía oscura empuja al universo a expandirse cada vez más rápido. Esta expansión acelerada, confirmada por observaciones del telescopio espacial Hubble y de la misión MAP, no destruye galaxias individualmente, pero rompe la conexión gravitacional entre cúmulos, aislando estructuras cósmicas. Si la expansión del universo continuara de forma uniforme, nada notable ocurriría. Sin embargo, la aceleración causada por la energía oscura provoca un fenómeno de destrucción de cohesión cósmica. Los cúmulos de galaxias, que antes podían interactuar gravitacionalmente, quedan cada vez más separados. En escalas de tiempo extremadamente largas, la energía oscura convertirá el universo en una colección dispersa de islas de materia sin posibilidad de interacción. Esta forma de destrucción no es explosiva, sino separativa, fragmenta la conectividad del cosmos. Los modelos cosmológicos como CDM, Lambda Cold Dark Matter, integran tanto la materia oscura como la energía oscura para describir un universo donde la destrucción y la creación operan simultáneamente. La materia oscura concentra, la energía oscura dispersa. La tensión entre ambas genera estructuras que nacen de la destrucción controlada del equilibrio. Si la materia oscura dominara completamente, el universo colapsaría demasiado rápido en formas compactas sin ciclos de evolución. Si la energía oscura actuara sola, el universo se expandiría sin permitir la formación de estructuras. El cosmos necesita esta doble destrucción, una que condensa y otra que separa. Ejemplos observables refuerzan esta dinámica. En cúmulos como el Buller Cluster 1E0657-56, estudiado por Chandra y telescopios de rayos X, se observa una colisión entre dos cúmulos de galaxias. La materia visible interactúa y se frena debido a la fricción del gas caliente, mientras que la materia oscura pasa casi sin afectación, expandiéndose más allá del centro visible de la colisión. Este proceso separa la materia visible de la invisible, destruyendo alineaciones previas y generando una nueva distribución gravitacional. La destrucción aquí no solo es material, sino estructural. El orden anterior es reemplazado por un diseño gravitatorio nuevo. En escalas aún mayores, los supervacíos cósmicos, regiones casi vacías de galaxias, representan la destrucción de densidad estructural. La energía oscura empuja la materia hacia los filamentos, dejando extensas regiones sin contenido visible. Estas regiones no están vacías por accidente, sino por redistribución dinámica, la destrucción de la uniformidad que existía tras el Big Bang. La cosmología moderna ha llegado a una conclusión clara:
la materia oscura y la energía oscura son agentes de destrucción necesarios para la construcción y mantenimiento del universo estructurado. Una destruye por atracción, la otra por separación. Entre ambas, moldean la arquitectura cósmica. Nada en el universo visible podría existir sin la acción invisible de estas dos fuerzas. Cada galaxia, cada cúmulo, cada estructura que observamos es el resultado directo de estas formas de destrucción sin luz. En el universo, el colapso no es simplemente un final, sino una transición. A diferencia de las destrucciones violentas como las supernovas o las colisiones galácticas, el colapso actúa como una fuerza silenciosa que transforma la materia dispersa en estructuras definidas. Cada estrella, cada planeta y cada sistema solar es el resultado de un colapso controlado, guiado por la gravedad y regulado por mecanismos termodinámicos que garantizan que la destrucción previa se convierta en forma nueva. El proceso comienza en nubes moleculares gigantes, regiones compuestas principalmente de hidrógeno frío mezclado con polvo interestelar. Observatorios como ALMA, James Webb y Spitzer han registrado estas nubes en detalle, revelando regiones donde el gas comienza a comprimirse. Esta compresión no ocurre espontáneamente, es desencadenada por ondas de choque provenientes de supernovas cercanas o por perturbaciones gravitacionales causadas por estrellas masivas. La destrucción en un punto del cosmos provoca un colapso creativo en otro. En el interior de estas nubes, el material comienza a concentrarse y a calentarse. Cuando la densidad alcanza el umbral crítico conocido como el criterio de Jeans, el colapso gravitacional se vuelve irreversible. El gas se dirige hacia el centro, aumentando la presión y la temperatura hasta que se enciende la fusión nuclear. En ese instante, nace una estrella. Los telescopios infrarrojos detectan este nacimiento como una fuente de calor rodeada de un disco de material, el disco protoplanetario. Este disco está formado por los restos del colapso que no fueron absorbidos por la estrella, material que quedó en órbita. En ese residuo, marcado por colisiones y fricciones internas, se forman planetas. De este modo, el colapso inicial no solo crea la estrella, sino que deja restos que servirán como base para otras estructuras. La destrucción de la nube original conduce a la creación de un sistema completo. El telescopio James Webb, en sus primeros registros de regiones de formación estelar como NGC 3324 en la nebulosa de Carina, ha mostrado bordes erosionados por radiación ultravioleta. Estos bordes, moldeados por destrucción radiativa, son los límites donde comienzan colapsos secundarios. Las imágenes infrarrojas muestran columnas de gas desgarradas por energía, pero en sus núcleos oscuros se identifican puntos compactos, futuros sistemas estelares. La destrucción visible de la nube permite el colapso de regiones protegidas. El proceso de colapso también se manifiesta en escalas mayores. Los astrónomos del Observatorio Europeo Austral, ESO, han documentado casos de fusiones de cúmulos estelares, donde las interacciones gravitacionales destruyen las órbitas originales de las estrellas y crean nuevas configuraciones más compactas y estables. La destrucción orbital permite la consolidación de estructuras más densas. Incluso en escalas planetarias, el colapso actúa como mecanismo de creación. Durante el bombardeo intenso que sufrió la Tierra primitiva, cada impacto provocaba un colapso local de la corteza, generando calor y permitiendo la cristalización de minerales. Los estudios de geoquímica planetaria confirman que ciertos minerales solo pueden formarse bajo condiciones de presión y calor extremo, es decir, durante eventos de colapso. La destrucción mecánica creó fases de materia nuevas que ninguna estabilidad inicial habría permitido. En astrofísica,
Este patrón se conoce como colapso gravitacional generativo. Investigaciones del Instituto de Astrofísica de Cambridge indican que el 80% de las estrellas se forman en regiones que han sido previamente perturbadas o destruidas parcialmente por la muerte de otras estrellas. Esta cifra refleja una verdad estructural: el universo recicla su destrucción para generar nueva arquitectura. Cuando el colapso continúa más allá del punto de formación estelar, puede crear sistemas extremos como estrellas de neutrones o agujeros negros. Estos objetos no permanecen pasivos. La energía liberada en su formación afecta regiones a su alrededor, provocando nuevos ciclos de colapso. La nebulosa del Anillo, observada por el telescopio Hubble, muestra una enana blanca en el centro de los restos colapsados de una estrella. Esa estructura expandida, resultado de destrucción térmica, impulsará nuevos ciclos de condensación en el material expulsado. Incluso a escala de galaxias, el colapso es visible. Las galaxias elípticas se forman a partir de la destrucción de galaxias espirales que, tras colisionar, pierden estructura rotacional y colapsan en una configuración más compacta. Las observaciones del telescopio espacial Hubble en cúmulos como Virgo y Coma muestran galaxias con trazas de brazos espirales interrumpidos, señal de destrucción estructural que dio paso a nuevas formas estables. Este patrón se repite en todas las escalas. El colapso es una etapa de reconfiguración, no un final estático. La destrucción puede eliminar formas, pero no elimina materia ni energía, las reorganiza. El universo no se limita a construir, ni se limita a destruir. Construye destruyendo y destruye construyendo. El ciclo de colapso y génesis demuestra que la materia del universo no permanece en reposo. Está atrapada en un proceso continuo de transformación donde cada fase de destrucción abre la posibilidad de una forma nueva. Nada permanece intacto, y precisamente por eso, todo puede surgir. Las galaxias espirales como la Vía Láctea, con sus brazos ordenados y sus discos rotacionales, parecen estructuras estables a simple vista. Sin embargo, la observación detallada del universo profundo revela una verdad constante: las galaxias espirales no son estructuras permanentes, sino etapas transitorias dentro de un ciclo cósmico mucho más amplio. La destrucción de su forma espiral es un destino inevitable, provocado por interacciones gravitacionales y colisiones con otras galaxias. El telescopio espacial Hubble, en estudios realizados sobre cúmulos galácticos como Coma y Virgo, ha revelado una tendencia clara: las regiones del universo con alta densidad galáctica presentan muy pocas galaxias espirales. En su lugar, predominan galaxias elípticas masivas, estructuras con formas redondeadas, sin brazos ni discos definidos. Estas galaxias elípticas son productos de colisiones, resultado de la destrucción de la estructura original de galaxias espirales. La Vía Láctea y Andrómeda, M31, se encuentran separadas por apenas 2.5 millones de años luz, una distancia insignificante en términos cósmicos. Las mediciones del movimiento propio de Andrómeda realizadas por el Hubble Space Telescope en 2012 confirmaron que Andrómeda se dirige hacia nuestra galaxia a una velocidad aproximada de 110 km por segundo. La NASA estima que el impacto ocurrirá dentro de 4.000 millones de años. No será un choque rápido, sino una interacción gravitacional prolongada que durará miles de millones de años. Cuando ambas galaxias penetren sus halos de materia oscura, sus estrellas comenzarán a sentir perturbaciones gravitacionales. Las trayectorias horrendas actuales se distorsionarán. Los brazos espirales se desgarrarán, y enormes colas de marea se extenderán miles de años luz hacia el vacío.
Este proceso ya ha sido observado en galaxias en colisión como NGC 2623 y las antenas NGC 4038-4039. Las observaciones de James Webb sobre la colisión de IC 1623 muestran regiones donde la destrucción de estructura espiral está acompañada de explosiones de formación estelar. Cuando las regiones densas de gas son comprimidas por mareas gravitacionales, se produce un estallido masivo de nuevas estrellas, conocido como starburst. Paradójicamente, las colisiones galácticas aumentan temporalmente la creación estelar, pero al mismo tiempo siembran la destrucción futura. Las regiones centrales se saturan de estrellas masivas que mueren en pocos millones de años, devolviendo energía y metales pesados al medio galáctico. Sin embargo, en una etapa posterior, la colisión provoca un efecto contrario. El gas es expulsado o calentado hasta quedar inutilizable para nuevas formaciones. Así, los choques galácticos comienzan con un exceso de creación para terminar en silencio estelar. Simulaciones del proyecto Illustrici y del programa EGO, desarrollados por el European Southern Observatory y el Instituto Kavli de Cosmología, muestran que tras múltiples fusiones, una galaxia espiral termina como una galaxia elíptica roja, con poca o ninguna formación estelar activa. Su estructura rotacional original desaparece. La destrucción de la forma espiral, provocada por colisiones, conduce a una geometría esférica dominada por el azar gravitacional. El centro de la nueva galaxia resultante suele albergar un agujero negro supermasivo aún mayor, producto de la fusión de los agujeros negros centrales de las galaxias originales. La observación de sistemas como NGC 6240, realizada con el Observatorio de Rayos X Chandra, confirma la existencia de dobles núcleos activos, evidencia directa de agujeros negros en proceso de fusión. Esta fusión genera chorros relativistas que expulsan materia a velocidades cercanas a la de la luz, limpiando el centro galáctico e interrumpiendo la formación de estrellas de forma definitiva. Cuando la Vía Láctea y Andrómeda terminen su proceso de fusión, dentro de unos 7.000 millones de años, los restos formarán una galaxia elíptica gigante a la que los astrónomos ya han dado nombre hipotético, Lactómeda. No tendrá brazos en espiral. No tendrá regiones azules de estrellas jóvenes. Será una galaxia roja, envejecida, donde la destrucción habrá dado paso a una estructura finalizada, estable pero sin capacidad creativa. Este destino no es excepcional. Es la ley universal de las galaxias espirales. Todas están condenadas a la destrucción estructural por colisión gravitacional, y esa destrucción, lejos de ser un accidente, es el mecanismo que permite la transición hacia estados galácticos más estables. La belleza actual de los brazos espirales es una fase juvenil, brillante pero temporal. En los cúmulos galácticos más antiguos, esta fase ya desapareció hace miles de millones de años. El universo no preserva formas. Las utiliza, las transforma y las disuelve. La destrucción galáctica no es una interrupción en la historia del cosmos. Es su manera de avanzar. El universo no es una estructura estática, sino un proceso en marcha. Todo lo que hemos visto, estrellas naciendo de la muerte de otras estrellas, galaxias formándose a partir de colisiones, elementos químicos surgiendo de explosiones, atmósferas creadas tras la destrucción por radiación, revela un patrón constante: la creación nunca apareció sola. Siempre llegó arrastrando los restos de algo que tuvo que caer antes. Esta lógica de destrucción como origen se proyecta hacia el futuro final del cosmos. Todo lo que existe está sometido a las leyes de la termodinámica, especialmente a la tendencia irreductible hacia el aumento de la entropía.
Según estudios desarrollados por instituciones como el MIT y el Max Planck Institute, publicados en la década de 2020, incluso las estructuras más grandes del universo, cúmulos, filamentos, galaxias, están perdiendo energía organizacional lentamente. Los agujeros negros supermasivos, observados por la colaboración Event Horizon Telescope, representan la etapa final de concentración de gravedad y destrucción estructural, devoran gas, estrellas y materia oscura, reorganizando el centro galáctico. Sin embargo, incluso ellos están destinados a desaparecer. En 1974, Stephen Hawking propuso un mecanismo de destrucción final que contradice la idea clásica de permanencia de los agujeros negros, la radiación de Hawking. Según su cálculo, los agujeros negros no son eternos, sino que pierden masa lentamente al emitir radiación cuántica. En escalas de tiempo inconcebibles, del orden de 10 elevado a 100 años, incluso los mayores agujeros negros se evaporarán. Cuando ocurra, no quedará ninguna estructura densa en el universo, solo fotones, neutrinos y partículas subatómicas dispersas. Los átomos mismos, formados en los primeros minutos del universo y refinados por miles de millones de años de evolución estelar, comenzarán a decaer. La teoría del gran decaimiento de los protones, propuesta en modelos de gran unificación como los investigados por Steven Weinberg y Abdus Salam, sugiere que los protones podrían desintegrarse después de 10 elevado a 34 a 10 elevado a 36 años. Si esto es cierto, la materia misma, la base de todas las estructuras, se disolverá lentamente. No será una destrucción explosiva, sino una disolución gradual de todo patrón. Lo que seguirá es un universo en expansión, frío y silencioso. Los astrofísicos lo llaman muerte térmica, un estado en el que la energía está tan dispersa que ya no puede realizar trabajo, donde no hay gradientes de temperatura ni estructuras gravitacionales que permitan colapsos o fusiones. Ninguna nueva estrella nacerá. Ninguna galaxia chocará. Ninguna molécula vibrará con energía suficiente para cambiar de estado. El universo habrá alcanzado su máxima entropía. Paradójicamente, este destino final también obedece a la misma ley que permitió el nacimiento de estrellas y galaxias, la entropía como fuerza que destruye formas para permitir otras. Isaac Newton describió el cosmos con leyes mecánicas, Einstein lo reinterpretó como un tejido deformable por la masa, y la física moderna lo ve como un sistema termodinámico que solo puede generar complejidad temporalmente, mientras haya energía concentrada disponible para ser destruida. Cada acto creativo del universo, desde la síntesis nuclear en el corazón de una estrella hasta la complejidad química de una célula en un planeta como la Tierra, fue una rebelión temporal contra la entropía, sostenida por procesos destructivos controlados. La vida, incluso en su definición más biológica, es una estructura que se mantiene destruyendo energía para no colapsar. La estrella que dio luz a nuestro origen, el Sol, existe solo porque consume y destruye 600 millones de toneladas de hidrógeno cada segundo. Todos los átomos que componen al observador, carbono, fósforo, oxígeno, hierro, fueron fabricados en entornos de destrucción extrema. Sin esa violencia, no habría conciencia capaz de mirar al cielo y preguntarse por su origen. El universo no eligió la destrucción como un error. La eligió como método. Su arquitectura se basa en ciclos de colapso, fragmentación, disolución y recombinación. Las galaxias espirales mueren para dar lugar a galaxias elípticas más estables. Las estrellas masivas destruyen su núcleo para sembrar los elementos de la vida. Los agujeros negros consumen estructuras para regular la formación estelar. La radiación erosiona atmósferas para permitir nuevas químicas.
La energía oscura destruye la cohesión cósmica para cumplir con la presión termodinámica del vacío. Y cuando todo termine, cuando la materia ceda a la entropía y la luz ya no encuentre cuerpos que iluminar, la destrucción final será, una vez más, una transición. Algunos físicos teóricos, como Roger Penrose, han propuesto que en ese estado de máxima entropía, donde no existen distinciones entre una partícula y otra, el universo podría renacer, no como continuación, sino como otra fase, donde la destrucción absoluta del orden precedente permitiría una nueva expansión sin memoria. Quizá, en ese silencio final, la destrucción se convertirá una vez más en origen. Quizá, el universo que observamos hoy sea ya el resultado de un ciclo anterior, colapsado y renacido. Quizá siempre fue así. Porque allí donde todo se rompe, comienza, sin anunciarlo, la próxima forma de lo real.